Son las 3 de la mañana. Otra vez. Estás mirando el techo, con la mente a 1000 por hora, y te haces la misma pregunta de siempre. ¿Por qué no puedo dormir? Si te dijera que el verdadero motivo por el que no podés dormir no es el estrés del trabajo que te persigue hasta la cama. No es la edad, como muchos te quieren hacer creer, y ni siquiera es una condición crónica llamada insomnio. ¿Me creerías? Porque la realidad es mucho más incómoda, pero a la vez, mucho más simple que todo eso. La mayoría de las personas pasan años, incluso décadas, atrapadas en un ciclo agotador, tomando pastillas para dormir que solo enmascaran el problema, probando rutinas de sueño que parecen diseñadas para monjes tibetanos, cambiando colchones carísimos, apagando todas las pantallas una hora antes, y aún así, siguen despertándose sintiendo que no durmieron nada. Siguen dando vueltas en la cama, luchando contra las sábanas. Siguen mirando el techo, viendo cómo el reloj marca las 2, las 3, las 4 de la mañana. Pero lo que casi nadie entiende es que el problema real, el interruptor que no te deja apagar la mente, muchas veces está dentro de tu propio cuerpo. Son deficiencias silenciosas, desbalances químicos que no sentís durante el día, cuando la adrenalina y el café te mantienen en pie, pero que sabotean y destruyen tu sueño por la noche, justo cuando más necesitas descansar. Y lo peor de todo, lo que es casi frustrante, es que son cosas increíblemente simples de corregir. No necesitas rituales complejos ni gastar una fortuna. Hoy vas a descubrir los 3 nutrientes clave que tu cuerpo te está pidiendo a gritos para poder dormir profundamente. Y también los errores invisibles que hacen que nada de lo que intentas funcione, aunque creas que estás haciendo todo bien. Quédate conmigo, porque la solución podría estar en tu próxima comida. Pero el problema real, muchas veces, está dentro de tu cuerpo. Deficiencias silenciosas, desbalances que no ves, pero que destruyen tu sueño. Hoy vas a descubrir los 3 nutrientes clave que pueden cambiar completamente tu descanso, y también los errores invisibles que hacen que nada funcione. El primero es probablemente el más importante y al mismo tiempo el más ignorado. El magnesio. Este mineral esencial es un verdadero director de orquesta en tu cuerpo, participando en más de 300 procesos bioquímicos, desde la producción de energía hasta la función muscular y nerviosa. Pero hay una función en particular que lo cambia absolutamente todo: tu capacidad de dormir profundamente. Cuando tenés suficiente magnesio, tu cerebro puede relajarse, literalmente. Actúa como un freno para tu sistema nervioso, uniéndose a los receptores GABA, los mismos que calman la actividad neuronal. La actividad eléctrica disminuye, el sistema nervioso se calma y el cuerpo finalmente recibe la señal para entrar en modo descanso. Pero cuando te falta, pasa exactamente lo contrario. Tu cerebro sigue activo, alerta, en un estado de cableado pero cansado. Es como si tu mente creyera que todavía es de día, y eso hace que conciliar el sueño sea una batalla casi imposible de ganar. Además, el magnesio está directamente relacionado con la producción de melatonina, la hormona que le dice a tu cuerpo, es hora de dormir. Sin magnesio, la producción de melatonina es ineficiente. Si no tenés suficiente, tu reloj interno se desordena. Te cuesta dormirte. Te despertás a mitad de la noche sintiéndote completamente despierto. O directamente, nunca alcanzás un descanso profundo y reparador. Pero hay un tercer factor clave: el cortisol, la hormona del estrés. En condiciones normales, el cortisol debería bajar drásticamente por la noche para permitir el descanso, pero en muchas personas, debido al estrés crónico, se mantiene alto, y eso arruina completamente el sueño. Corazón acelerado, mente que no para, cuerpo en un estado constante de tensión. El magnesio ayuda a regular y bajar ese cortisol nocturno, permitiéndole al cuerpo entrar en un estado real de relajación y descanso. Pensemos en el caso de Marcos. Durante años promedió 5 horas de sueño ligero,
se despertaba más cansado de lo que se acostaba. Después de 3 semanas de incorporar el tipo correcto de magnesio, pasó a dormir 7 horas y media, sintiéndose renovado por primera vez en mucho tiempo. Y acá está el punto clave, el que explica el éxito de Marcos. No todos los magnesios son iguales. Y esto es donde la mayoría de la gente falla. Los más efectivos para el sueño son el glicinato de magnesio y el L-treonato de magnesio. ¿Por qué? Porque se absorben excepcionalmente bien y tienen un efecto directo en el sistema nervioso central, cruzando la barrera hematoencefálica. Otros tipos, como el óxido de magnesio, tienen una absorción muy baja y pueden incluso empeorar tu sueño al causar malestar digestivo. Como guía general, muchos estudios apuntan a un rango de 200 a 400 miligramos por día, tomados 1 o 2 horas antes de dormir. Pero esto es solo una referencia. Siempre es fundamental que consultes con tu médico para encontrar la dosis adecuada para vos. Por supuesto, también podés obtener magnesio de alimentos, semillas de calabaza, espinaca, almendras, palta y hasta chocolate oscuro de buena calidad. Integrar estos alimentos es un primer paso excelente. Pequeños cambios en tu plato pueden traer grandes resultados en tu descanso. Y mientras consideras el magnesio, acá tenés una técnica que podés usar esta misma noche. Se llama 4-7-8. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Sostené la respiración por 7 y exhala lentamente por la boca durante 8 segundos. Repetilo 3 veces. Es una forma directa de calmar tu sistema nervioso. Ahora pasamos al segundo punto. Uno que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para la calidad de nuestro descanso. Y acá es donde mucha gente se sorprende, porque no asocian estas vitaminas directamente con el sueño. Hablo de las vitaminas B6 y B12. Porque el problema muchas veces no es que no puedas dormir, sino que tu cerebro simplemente no puede apagar. Se queda atascado en un estado de alerta. La vitamina B6 es clave para producir serotonina, el neurotransmisor del bienestar, y la serotonina es la materia prima, la base para fabricar melatonina, la hormona que le dice a tu cuerpo que es hora de dormir. Sin suficiente serotonina, no hay suficiente melatonina. Y sin melatonina, no hay un sueño profundo y reparador. Así de simple. Si alguna vez te pasó esto, te acostás completamente agotado, pero tu cabeza no para. Un torbellino de pensamientos, preocupaciones, recuerdos. Eso no es casualidad. Es un sistema nervioso desregulado, en estado de lucha o huida. La B6 ayuda a calmarlo, reduce esa ansiedad nocturna y permite que el cuerpo finalmente se suelte y se entregue al descanso. Pero hay algo más interesante todavía. La B6 mejora la calidad del sueño REM. Esa es la fase más profunda y restauradora del sueño. Es la que realmente te recupera a nivel físico y mental. Imagínate el caso de alguien con ansiedad nocturna. Su mente corre, impidiendo llegar a ese sueño profundo. Al optimizar sus niveles de B6, no solo se duerme más rápido, sino que la calidad de su sueño, REM, mejora drásticamente. Si te despertás cansado, aunque hayas dormido 8 horas, es muy probable que no estés entrando bien en REM. Por otro lado, la B12 juega un rol clave en tu energía diurna. Reduce la fatiga y ayuda a regular tu ritmo circadiano, tu reloj biológico interno. Cuando sus niveles están bajos, los síntomas son claros. Tenés cansancio constante, niebla mental, falta de enfoque, y un cuerpo fatigado durante el día lucha por descansar bien por la noche. Es un círculo vicioso. Para aprovechar el poder de la B6, podés crear una rutina de 60 segundos. 1 hora antes de dormir, asegúrate una cena ligera, toma tu suplemento de B6 temprano en la noche, baja la intensidad de las luces y, lo más importante, apaga todas las pantallas. Este simple ritual le envía a tu cerebro la señal de que es hora de desconectar. Afortunadamente, podés encontrar estas vitaminas en alimentos deliciosos y accesibles. Para la B6 y B12, pensá en huevos, salmón, pollo,
y atún. Incorporarlos a tu dieta es un paso fundamental para nutrir tu sistema nervioso y preparar tu cuerpo para un sueño verdaderamente reparador. Y el tercero, el más subestimado, el hierro. Si está bajo, tu cerebro no recibe suficiente oxígeno y eso genera sueño superficial, despertares, cansancio constante. También puede causar algo clave, piernas inquietas. Esa sensación de no poder quedarte quieto, eso destruye tu descanso. Ahora, esto es lo más importante. Podés hacer todo esto y aún así no mejorar. ¿Por qué? Porque hay 3 cosas que lo arruinan todo. Levantarte al baño varias veces, dolor constante, falta de movimiento y sol. Si no solucionas eso, nada va a funcionar. Soluciones simples. Salí al sol por la mañana, camina todos los días, movete cada hora, baja las luces de noche. Esto solo puede cambiar tu sueño completamente. Ahora quiero saber algo. ¿Qué está arruinando tu sueño? Déjalo en comentarios. Si este video te ayudó, deja tu like, suscríbete y compartilo. Porque dormir bien puede cambiarte la vida.